Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Oye, depende del lugar del mundo que hoy día te encuentras mirando este nuevo café con cabana. Pero este nuevo café con cabana tiene un invitado sensacional, Claudio Laris, que tiene una historia. Vamos a hablar justamente de historia. Vamos hoy día con Claudio a hablar de antisemitismo, de prejuicio religioso al nuevo hilando político. Así que vamos a pasearnos por la historia, nuevamente hablamos de eso. Y cuando pensamos en antisemitismo, solemos imaginar que el siglo XX o la Shoah, pero la historia es mucho más larga y Claudio es especialista en esto. Así que Claudio, te doy la bienvenida y te propongo que viajemos hacia el pasado y veamos cómo nace este fenómeno. Así que Claudio, bienvenido a este nuevo Café con Cabana. Gracias. Muchas gracias, Roberto, y feliz de que tengamos esta conversación contigo y con todos los amigos que te ven y te siguen ya hace un buen tiempo. Oye, no, esto va a ser genial. Yo creo que el aporte histórico y el contexto va a ser muy, muy bueno. Yo me he disfrutado todo esto, antes del programa. Oye, partamos con Roma, no la Roma de hoy día. La destrucción del segundo templo en el año 70 y la diáspora. Y en ese contexto de choque con Roma surge también un relato religioso que lo va a marcar por siglos. Claudio, fluyó la destrucción del templo y la diáspora judía en la construcción de los prejuicios que Roma y luego el cristianismo heredaron. A ver, Roberto, yo partiría diciéndote que el tema con los romanos tiene que ver con un tema religioso. Piensa tú que Roma tenía muchos dioses y le piden a los judíos, como le tenían pedido a todos los territorios donde tenían expandidos imperios, que los nuevos dioses eran los dioses romanos. Y los judíos se niegan, siempre los judíos se han negado a creer en ídolos y en otros dioses que no sea el Dios único, el primer Dios. De hecho, los judíos son el primer pueblo monoteísta. Y esto provoca inmediatamente una animadversión entre el gobierno imperial, el gobierno romano, y esta provincia lejana de Medio Oriente donde vive un pueblo que no se quiere someter. Empiezan un montón de revueltas y guerras. De hecho, los romanos por primera vez mandan 11 legiones, es la vez que más legiones se mandaron a una provincia, para poder terminar con esta revuelta. Bueno, y producto de toda esta guerra que hay entre el imperio, digamos, el gobierno central y los judíos de esta provincia lejana, es que se destruye el templo, en el fondo para desarraigar a los judíos de este lugar de donde habían habitado ya por varios miles de años. Hay que recordar que el primer pueblo que se establece como pueblo con gobierno, con ejército, con pago de impuestos, es el pueblo judío. O sea, podríamos decir que el pueblo judío es el pueblo originario de este sector, de esta región de Medio Oriente. Bueno, los romanos terminan con esto y destruyen el templo, el segundo templo, y se llevan a los judíos para desarraigarlos de este territorio. No a todos los judíos, quedaron judíos viviendo especialmente en lo que es la Galilea, el norte alto de la tierra de Israel, y los llevan a distintos lados del imperio, y los judíos empiezan a prosperar y a vivir, digamos, dentro de los márgenes imperiales, pero nunca aceptando a dioses o ídolos distintos a los que tenían, digamos. Entonces, el primer rasgo de desarraigar, tanto de manera política, territorial y religiosa a los judíos, comienza con los romanos y en toda la expansión del Imperio Romano de Occidente especialmente. Oye, y entonces justamente ahí es donde se produce esta diáspora forzada, donde sacan a los judíos de esta tierra, los colocan en los diferentes lugares y empieza entonces, ¿cómo yo puedo enlazar esto de la destrucción del templo y en esta construcción de prejuicios que tiene Roma y luego viene el tema del antisemitismo religioso?
Lo que sucede, como yo lo veo, es lo siguiente. La cristiandad, la religión cristiana, pasó a ser la religión del imperio. Para esta nueva religión fue muy cómodo el tema del imperio, porque donde estaba el imperio estaba esta nueva religión. O sea, en el sentido de que el imperio romano hace suya el cristianismo, y por lo tanto, donde existía el imperio, norte de África, Medio Oriente, toda la parte sur europea, etcétera, se instala esta religión nueva que además tiene que competir con los judíos. Piensa tú que los primeros cristianos eran judíos. Entonces, ¿de dónde tú sacas fieles? Los sacas de los judíos. Entonces ahí empieza todo un tramado en el fondo de culpar, desarraigar a los judíos de todo lo que es la sociedad, todo lo que es lo antiguo religioso, para esta nueva religión que cree en la reencarnación de Dios y en la llegada del Mesías, en el fondo. Los judíos creen que el Mesías aún no llega, entonces se produce un camino alternativo entre estas dos religiones que tienen la misma, inician en la misma idea. Hay que recordar que Jesús es judío, nace, vive y muere como judío, entonces tienen que pasar muchos años para que el imperio en decadencia, el imperio de Occidente, empiece a cambiar este rol ya de que está en todos lados con esta nueva religión, y con eso en el fondo se crean las diferencias entre el antiguo monoteísmo y el nuevo monoteísmo. Hay que dejar claro, sí, que esto es un poco distinto con el Imperio Romano de Oriente, que es Bizancio, porque ahí dura mucho más el imperio que Occidente. Pero sí se adquiere también el tema cristiano religioso como parte del Estado. O sea, podríamos pensar que una vez que cae el Imperio Romano de Occidente, no hay separación entre Estado y religión, que hoy día existe en la mayoría de los países occidentales. ¿Y esto, en qué momento se produce este tema de generar una base más duradera de un antisemitismo duro de parte de esta nueva religión? Yo te diría que tiene que ver principalmente con la conformación de nuevos estados. Cae el Imperio Romano, empiezan a aparecer nuevos estados, y cada estado, ¿sí? Tiene, digamos, un estamento religioso cristiano sentado al lado. El rey está sentado al lado de un representante de la iglesia. Y ahí hay un juego doble, digamos, a los dos les conviene. El Estado estos nuevos estados necesitan un ente unitario, que es mejor que la religión. Hay que pensar que estos nuevos estados estaban conformados por personas de distinta origen, tribales, habían germánicos por un lado, habían latinos por otro, norafricanos, y quien los unía era la religión, en este caso la religión católica, que es la más la que predomina. Pero también le conviene a la iglesia, porque la iglesia adquiere poder. Recordemos que durante mucho tiempo, muchos siglos, la iglesia era la que en el fondo decía que quien gobernaba era por inspiración divina. Entonces, eso era muy cómodo para la iglesia, porque la iglesia tenía de esa manera prerrogativas que otras instituciones no tenían. Entonces, si el rey o el regente, el zar, lo que fuera, es de sangre azul, como se conoce hoy día genéricamente, podríamos decir que a la iglesia era un win-win entre la iglesia y los que mandaban, digamos, los regentes de los distintos lugares. Increíble, ¿eh? Oye, vamos a avanzar un poco en el tiempo. Vamos a ir a la Edad Media, donde hay mitos, persecuciones, acusaciones de envenenar los pozos durante la peste negra, hay por ahí en 1348, la expulsión de los judíos de España en 1492. Por tanto, esta culpa religiosa pasamos a las acusaciones irracionales. O sea, ya no se trataba solo de la fe,
sino de la supervivencia, epidemias, crisis, rituales inventados que se usaban para culpar a los judíos, y hay mucho de esto. ¿Qué papel tuvieron las acusaciones de envenenar los pozos en los brotes de violencia antijudía en la Edad Media? Bueno, a mí me parece que la Edad Media, que es como una Edad Media oscura, que es entre la Edad Total. Antigua y el Renacimiento, es una época de muchos conflictos, de nuevo territoriales. Hay expansión de ciertos reinos y ciertos territorios a expensas de otros. Entran en juego de nuevo el tema religioso. Hay que recordar que es una época de que hay poco, o sea, no hay investigación científica ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué más fácil que echarle la culpa al distinto? ¿Ya? Y acá hay varias cosas que hoy día suenan ridículas o graciosas, pero que en su minuto eran trágicas. Por ejemplo, el tema de envenenar los pozos en la época de la peste negra. La Mm, gente se moría porque se contagiaba de la peste. De hecho, la peste obvio. se descubrió hace un par de décadas que fue por los ratones que llegaron junto con las invasiones mongolas a Europa. No Así es. tenían nada que ver los judíos, ni mucho menos. Pero echémosle la culpa a alguien para justificar esto, porque la gente rezaba, ¿sí? A través de las iglesias y los conventos, y la gente se seguía muriendo. Ahora, ¿qué pasa? Que los judíos, por un tema religioso y de tradición, a lo menos se bañaban una vez a la semana, que es para recibir el Shabbat, el viernes. Entonces se aseaban, cosa que la mayoría de la gente no hacía. Hay que también recordar que los judíos tenían ciertas prohibiciones alimenticias, que eran justamente los animales que más podían transmitir algún tipo de esta enfermedad infecciosa. Por lo tanto, los judíos se morían menos porcentualmente que el resto. Entonces, y eso lo hace sospechoso. ¿Ah? Pero no tenía nada que ver ni con brujería ni con nada. Ahora, a mí se me hace que esta es una época, un periodo en que lo que no se puede explicar se le asociaba a la brujería. Recordemos que no solo a los judíos, sino que a todas las personas que eran sospechosas de brujería se les quemaba, sin importar si eran judíos o no eran judíos. Entonces, digamos, una época muy complicada, muy difícil, y ocurren este tipo de situaciones. Yo te diría que la más trascendental, por los efectos que tuvo hasta el día de hoy, es la expulsión de los judíos de la península ibérica, que son expulsados principalmente por un tema, una mezcla entre económico y, digamos, religiosa. Económico porque los judíos eran los prestamistas, porque no tenían otra opción de trabajar, de entre otros de la corona española. Entonces, qué mejor que echar al acreedor para no pagarle, digamos. Y así muchos nobles en Europa en general estaban en la misma situación. O sea, los judíos estaban obligados a prestar dinero porque el cristianismo lo prohibía, o prohibía, digamos, cobrar intereses por el dinero. Entonces era una profesión indigna, que quien lo hace son los indignos, y en ese caso los indignos en la época eran los judíos. Eso. Ahora, te voy a contar una anécdota no sé si graciosa, con respecto a los reyes católicos españoles. Bueno, tú sabes que hace no mucho tiempo se descubrió que Cristóbal Colón era 100% judío. ¿Tú te podrías imaginar a este judío que está siendo financiado por quien expulsa a los judíos de la península ibérica? En el interior, Colón debe haberse reído muy profundamente porque estaba siendo financiado por quien expulsaba a su pueblo. Y de hecho, Increíble. Colón descubre América gracias al dinero, digamos, o sea, toda la operación naval, etcétera, la compra de los barcos, los alimentos, etcétera, es con el dinero que le pasa la corona española a un judío converso, judío al fin, que en nombre de la corona descubre América. Increíble. O sea, cuando empezamos a unir los cabos entre nos vamos a Roma, estamos en la Edad Media y nos damos cuenta de que, claro, hay que culpar al que es diferente en el primer caso porque no querían más dioses. Entonces, a ellos tenemos que reubicar. Nos vamos a la Edad Media, como no te quiero pagar la cuenta que te debo, te expulso.
como eres indigno, te obligo a hacer un trabajo que no lo puedo hacer yo, pero igual te expulso. Entonces, finalmente, como este pueblo, los judíos eran tan diferentes, y eran bastante menos, los empiezo a sacar y los empiezo a mover. Y ahí justamente lo que pienso es que los judíos eran señalados como chivos expiatorios. Pues. Entonces, en todos los momentos de crisis económica o en las epidemias, obviamente tenemos que entender que no había tanta investigación, como se bañaban, se morían menos. Entonces, estos tipos eran medio raros en las epidemias. Temas económicos, no te pago. Y esta cosa de estos chivos expiatorios, ¿cómo se empieza a ampliar? Porque ya estamos empezando a conformar cuál es la línea de tiempo del antisemitismo. Mira, el tema del chivo expiatorio, yo lo veo como un tema cultural que se va pasando de generación en generación. Porque explicar lo inexplicable, como el caso de la epidemia, resulta muy fácil con un chivo expiatorio. Y a eso hay que sumarle que los judíos tienen conexiones con otros judíos de otros países que pueden ser enemigos. Me explico. Yo podría haber sido, no sé, un judío de Francia y tenía parientes que vivían en Prusia. Francia y Prusia nunca fueron amigos. Entonces ya van a ser sospechosos. Pero son realidades que las comunidades tenían conexiones. Los vendedores viajeros judíos llevaban noticias de un pueblo a otro, las noticias propias de las comunidades, para que siguieran teniendo lazos y contactos. Entonces, todo eso es sospechoso en una época en que las rivalidades, insisto, territoriales y familiares de quienes gobiernan en general Europa son muy grandes, y eso hace que siempre se busque una opción, digamos, a quién culpar, quién es el responsable, para no hacerse uno el responsable. Y yo lo veo por ese lado, y esto yo creo que dura hasta hoy, ¿eh? Si tú te vas fijando, hemos ido avanzando en el tiempo y una cosa enlaza a la otra. Pero Así es. no se termina con la anterior, sino que se va sumando, se va sumando. Sí, Así lo veo yo. tal cual, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, ojalá se hubiera ido declinando el interés, pero no, es uno que va alimentando el anterior. Así que ahora me voy a mover en el tiempo nuevamente, que esa es la gracia que nos da este programa, y nos vamos a la Revolución Francesa, que cuando le otorga ciudadanía a los judíos por allá por el 1791, para ser más exacto. Veamos un poco la vida judía en Estados Unidos y todo el tema que tiene que ver con la independencia, la industrialización y la participación de los judíos en la banca, nuevamente temas económicos y el comercio. Y de pronto un giro. La modernidad promete igualdad. Y entonces los judíos son ciudadanos plenos en Francia y en Estados Unidos. Pero esa emancipación trajo un nuevo rechazo, sospechos de doble lealtad, acusaciones de conspiración, para decir un par, porque hay muchas más. Realmente significó la emancipación para los judíos durante la Revolución Francesa y en Estados Unidos. Mira, yo creo que yo le sumaría a estas dos revoluciones la revolución industrial, de Gran Sí, Bretaña, que después llega a toda Europa. Yo creo que los judíos tenían muy altas esperanzas en estas revoluciones. Como tú estabas diciendo, por fin vamos a ser ciudadanos con los mismos derechos igual que todos. Eso significa que nos van a respetar igual que todos y que vamos a ser libres igual que todos. O sea, un ciudadano más del mundo. Yo te diría que si esto de la Revolución Francesa funcionó más que por la Revolución, yo diría que por Napoleón. Napoleón que rompe con la Iglesia, digamos, da ciudadanía igual para todos, sin importar tu religión o no tu religión. La Revolución Americana, que es una revolución que es un poco antes de la francesa, sí, eh, ya da, digamos, esto de los ciudadanos iguales, porque acá hay un tema distinto con respecto a la religión. A la Revolución Americana llegan los protestantes, y los protestantes tienen
otra manera de ver la religión basada en el trabajo. O sea, nosotros honramos a Dios con el trabajo arduo y a través del trabajo, digamos, dignificamos la obra de Dios. Y los judíos son trabajadores, digamos, o sea, son parte de los protestantes, algunos, y los judíos son perseguidos, por lo tanto, tienen, entre comillas, digamos, el mismo problema. Y si nos fijamos en la revolución industrial, los judíos están en todos lados, los judíos están en toda Europa, los judíos se dedican a todos los artes y oficios. Ahora con esto de la emancipación empiezan a ir a la universidad, entonces empiezan a tener contacto con otro tipo de gente. Y en estas migraciones que hay del campo a la ciudad, obviamente llegan los judíos. Entonces los judíos empiezan a conformar barrios, empiezan a conformar comunidades, empiezan a desplegar todo digamos, su fuerza, su energía, su talento, y empiezan a participar en todos lados. Y como tú estabas comentando, esto trae un problema. ¿Cómo ahora distingo al judío del resto? Si la doble lealtad. Como yo, claro, el judío se viste como cualquiera, reza incluso en el idioma del país donde está, ya no reza solo en hebreo, sino que si está en Alemania reza en alemán, si está en Inglaterra reza en inglés, etc. La arquitectura de los sitios para rezar, de las sinagogas, si tú la miras por fuera, en esta época ya empiezan a hacer arquitecturas parecidas a las iglesias y a los conventos. O sea, el judío pasa a ser sospechoso porque ya no lo distingo. Ya no veo a este judío en todos lados con pelle y caftanes, entonces lo veo vestido como cualquiera. Y participando además en todos lados y miembro de la nobleza, porque hay que entender que había judíos como los Rothschild, ¿sí?, que tenían mucho poder económico y que la nobleza dependía de ellos. Los Rothschild fueron los que inventaron el banco moderno, digamos, las letras de cambio y todo eso. Entonces, la sospecha ahí pasa porque el judío ya pasa a ser uno más, no lo distingo. ¿Qué hago? ¿Cómo los culpo si son uno más? Bueno, ese es el problema de esta primera etapa del modernismo, yo le llamo la post-revolución. Y yo te agregaría que acá hay un tema que tiene que ver también con, digamos, las ansias políticas de los judíos. Mira, los judíos han sido por siempre, mi opinión, han sido siempre sionistas. Lo que pasa es que antes fueron sionistas espirituales. Después, más adelante, si no nos da el tiempo y vemos el caso de Dreyfus, vamos a ver que hay un cambio al sionismo político. Así que, pero mi percepción de esto post-revolución es que hay un cambio en el sentido de que ya no reconozco al judío como lo acuso. Y generó justamente espacios de antisemitismo, porque si ya no lo distingo, tengo que ubicar algo que me permita levantar este antisemitismo y mostrar, bueno, ese señor no es igual a mí, o ese señor es judío, se parece, pero no es igual a mí. Claro, claro. Entonces ahí se van creando distintas cosas que ya en esta época hay que pensar que en Europa, para ir un poco yendo al tema Dreyfus, en Europa ya empiezan estos movimientos de autodeterminación en distintos países que están gobernados por reyes o zares que están a miles de kilómetros. La gente ya quiere ser independiente, quiere en el fondo autodeterminarse. Muchos pueblos logran esto, tenemos los griegos, los polacos, los grupos de checos, etcétera, que empiezan como a fomentar esto de que yo quiero ser independiente, no quiero vivir bajo un régimen de un rey que está a muchos miles de kilómetros, que ni siquiera habla mi lengua, pero para todos hay espacio menos para los judíos. Oye, los judíos son el único pueblo que no puede aspirar a la autodeterminación. Increíble. Siglo XIX, ciencia, política, ideología, caso Dreyfus, me encanta esto. 1894, principios del 1900, partidos políticos que usan el antisemitismo como bandera, y aquí ya no estamos hablando ni de religión, ni de estas supersticiones medievales, ni nada por el estilo, sino que algo que se viste de ciencia y política moderna. Entonces aquí el antisemitismo adopta un ropaje racional, pero con el mismo veneno de atacar a este pueblo.
¿Qué nos revela el caso Dreyfus sobre cómo el antisemitismo se instaló en las sociedades modernas y democráticas? Lo que revela el caso Dreyfus es una hipocresía mayor. Para entender este caso, lo primero es que hay que tener claro que esto inicia por una pugna política en Francia entre los nacionalistas y los liberales. En la época de Dreyfus, quienes gobiernan son los liberales, los nacionalistas quieren hacerse del poder y por esas cosas del destino llega a manos de los políticos nacionalistas una sospecha de una carta encontrada por una mucama en la embajada alemana en París de que hay un espía que está espiando a favor de los alemanes, enemigo histórico y el principal en esa época de los franceses. Francia ha perdido la guerra desde 1871 con el naciente imperio alemán, pierde Alsacia y Lorena. ¿Y qué mejor que culpar a un judío de esto? ¿Y qué mejor a un judío nacido en Alsacia? Dreyfus. Entonces, Dreyfus se ve envuelto en una maquinación política solamente porque es judío y levanta sospechas porque es judío. Dreyfus, recordemos, es un oficial del ejército con grado de capitán que se sentía sumamente francés. De hecho, a pesar de ser alsaciano, él se sentía alsaciano francés, no alemán. Bueno, Dreyfus se ve envuelto en toda esta maquinación, es acusado con pruebas falsas y antojadizas. De hecho, los testigos más importantes eran reconocidos antisemitas y fueron aceptados por el tribunal militar, que a todo esto se sesionó en secreto, no fue pública porque se sabía que esto era algo armado y que la gente podía reaccionar. Bueno, en definitiva, Dreyfus es acusado, es hallado culpable, es degradado en la plaza pública delante de todo, que para un militar es lo peor que puede pasar. Y esto es bien interesante, Roberto, porque hay crónicas en los diarios de la época de los periodistas que fueron a cubrir esto, porque esto se hizo, digamos, muy, muy famoso en toda Europa, que decían, este judío ni siquiera agachó la cabeza ni botó lágrimas cuando es degradado. Y esto es lo que más tenía, digamos, complicada a la gente. Estaba acostumbrada a que el judío pidiera clemencia, que el judío bajara la cabeza, y Dreyfus, en un acto de, digamos, de honor, se sigue erguido hasta que es llevado fuera a la plaza para ser después desterrado en la isla del Diablo, en el Caribe. Bueno, pero acá hay de nuevo la historia, y esto es lo bonito de la historia, te presenta cosas, producto de calamidades como esta, que van redibujando la historia. Dreyfus nunca pensó que su caso iba a alertar a un periodista austriaco, que además era abogado, que va a cubrir esto por un diario que lo manda de corte liberal. Este periodista es Herzl, que no era especialmente sionista. Y Herzl, cuando ve esto, comprende que la única razón de esta acusación es el antisemitismo. Y es por eso que decide, digamos, formar el sionismo político, y es por eso que escribe el libro, su famoso libro, El Estado Judío, y de ahí nace, digamos, el sionismo político, algo que Dreyfus nunca pensó, y que cuando Herzl es enviado a París, tampoco lo pensó. Él iba a cubrir un hecho noticioso. Bueno, esto te demuestra cómo a veces la historia, producto de situaciones extremas, cambia la dirección, para bien o para mal. Maravilloso, maravilloso. Sigamos avanzando en el tiempo, porque seguimos hilando esto de cómo se ha ido construyendo la base fuerte de este antisemitismo mundial. Vámonos al siglo XX y esto de todo el odio, el exterminio, los totalitarismos que hay en este siglo XX, duro el siglo XX. Y aquí el antisemitismo empieza a conocer el nazismo, aparece el holocausto como exterminio total planificado. Son todas estas corrientes que se encuentran en el nazismo. O sea, ya no se trata de marginar como
como nos estaban diciendo, Isla del Diablo, sacarlo de Israel y llevarlo a las diferentes provincias en Roma, sino que estamos hablando de eliminar. Auschwitz marca una ruptura en la historia, un crimen concebido para borrar a todo el pueblo judío. ¿Por qué el antisemitismo fue un pilar central de la ideología nazi y no solo un recurso de propaganda? Mira, primero yo diría que los totalitarismos, tanto el marxismo como el nacionalsocialismo, los dos son antisemitas por igual. O sea, Sí, Stalin mató judíos porque Stalin era antisemita, no porque fueran contrarrevolucionarios. De hecho, mató no, judíos más comprometidos que él probablemente con la revolución, pero los mató por ser judíos. Pero yendo específicamente al tema del holocausto, acá yo creo que se juntan dos cosas, la historia y todo lo que hemos hablado, que se va encadenando una cosa con otra, pero acá se agrega algo que este nacionalismo alemán lo hace diferente a otros, y que es el racismo. Ya el judío no es solamente un enemigo político, económico, cultural, es un enemigo racial. Esta es una época en que hay un montón de teorías de corte racista, que no todas hablaban mal de los judíos, sino que los judíos eran una parte más de los blancos que dominaban, digamos, a otras razas. Pero los nazis toman esto de esta nueva conformación de las razas y la idealización de la raza aria, y de nuevo ven al chivo expiatorio, al judío, como este enemigo que está metido entre nosotros y que nos causa tanto daño. Y acá, junto con el tema racial, se agregan todas las otras cosas que hemos hablado que son históricas, la doble lealtad, el manejo de la economía mundial, que los judíos son los creadores del bolchevismo, el enemigo ideológico del nacionalsocialismo. A nadie le importaba, como comentamos recién, que se mataban judíos en la ideología bolchevique prácticamente a diario. Entonces se une esto, y como tú bien lo dijiste, hay una diferencia en todo lo que había ocurrido en la historia, es decir, que el modernismo se ocupó para el exterminio. El exterminio no hubiera sido posible sin los trenes, y los trenes es el núcleo del modernismo, de la revolución industrial. Los trenes mueven la economía, movían a los judíos, los llevaban de un lado a otro, y todo lo que involucra el exterminio es ciencia, es modernismo, y un montón de otras cosas de resguardo para los perpetradores, moral, legal, la conformación del Estado está armada para que se pueda cometer este crimen, el mayor crimen de la historia, sin que haya reproche de ninguna cosa. Ahora, para entender por qué la sociedad alemana pudo hacer esto, yo recurriría a algún par de pensadores, que lo podemos ver un poquito más adelante si tú quieres, pero la novedad acá es que este nacionalismo alemán incorpora el racismo. Entonces, ya la diferencia no es solo cultural, ni de costumbre, ni de vestimenta, ni nada, sino que ya es un tema de raza, de concepción, de ADN, digámoslo así. Totalmente fuera de toda realidad científica y lo demás. Estos son argumentos pseudocientíficos usados por los nazis. increíble, ¿eh? Justamente hablaste de pensadores y me gustaría ahí ya empezar a moverme después del Holocausto. Y ahí surge la necesidad de explicarlo. Entonces ahí hay filósofos, hay historiadores que tratan de entender esta cosa que es incomprensible. ¿Qué aporte hicieron pensadores como Hannah Arendt o el Primo Levi para comprender la dimensión filosófica del antisemitismo, de todo este mal que estaba involucrado? Mira, Roberto, yo te diría lo siguiente: cuando termina la guerra, todos estos pensadores que están, digamos, esparcidos por Europa, por América, se hacen la misma pregunta: ¿cómo fue posible? ¿Qué hizo Switch o cuál fue el interruptor que permitió que esto ocurriera?
Y una respuesta que tiene muchas respuestas, pero ninguna respuesta 100% clara, porque empiezan los matices, empiezan un poco a mezclarse las ideologías entre medio, etcétera. Pero sí, ocurrió esto de que la pregunta es cómo fue posible. ¿Por qué la sociedad alemana? ¿Por qué no otra? ¿Por qué esto ocurre ahí? Habían antecedentes mucho más graves de antisemitismo en lo que era, digamos, la Rusia zarista. Pero esto ocurre en Alemania, un país moderno, en plena ebullición, con la economía que funcionaba muy bien, separando el periodo del crash del 29, pero un país, digamos, el país de la economía más importante de Europa. Entonces, mira, yo te respondería con dos pensadores que se hicieron esta pregunta. Una tú la nombraste, Hannah Arendt, que ella, cuando va a cubrir el juicio Eichmann en Jerusalén, ella iba como preparada a encontrarse con un monstruo, a encontrarse con alguien que balbuceara todo el tiempo antisemitismo, rabia, hipocresía, etcétera. Y se encuentra con un tipo que encuentra que lo que él hizo era solo un trabajo. O sea, hizo el mal, pero no se lo cuestionó, lo que ella llamó la banalidad del mal. Entonces, esto se da en una sociedad en que los que perpetran estos crímenes están resguardados por leyes, están resguardados por el Estado, al fin de cuentas. Hay una burocracia que permite que esto funcione sin ningún problema legal. Por lo tanto, tú haces lo que te dicen que tienes que hacer. Pero eso es una perversión, porque si a ti te dicen que tienes que matar gente gaseándola, a niños incluidos, tú puedes preguntarte, ¿es correcto o no es correcto lo que estoy haciendo? O como decía Kant, con su imperativo categórico, me gustaría que a mí me lo hicieran, y eso debería bastar para no hacerlo. Y el otro pensador que yo quería, digamos, dale. pertinente mencionar, es también alemán, se llama Leo Strauss. Leo Strauss piensa o postula que esto se pudo dar en Alemania por un tema que él llama el nihilismo alemán, es decir, esta disconformidad de la generación joven alemana, descontenta por esta cantidad de conflictos que hay en Alemania post Primera Guerra Mundial, en que hay crisis económica, crisis social, crisis moral, quieren empezar todo de nuevo, volver a las raíces, lo que los alemanes llaman el Volkisch, el folclore, digamos, las obras, los poemas alemanes que engrandecen la cultura germánica, la cultura alemana. Y obviamente en este grupo, en esta idea, no entran los judíos. Entonces, tú eres una nueva persona de esta nueva sociedad que se reinicia en este nuevo país que te pide tu líder. Por lo tanto, los que no son como tú sobran. ¿Y quién sobra más que nadie? Los judíos. Entonces, por eso es que estas son algunas respuestas, y muchísimas más, que abarcan distintos ámbitos, que explican o tratan de explicar este comportamiento, que hay que decirlo, no fue el del 100% de la sociedad alemana, hubo gente que se opuso y lo pagó con su vida también, pero quizás estas podrían ser dos de las razones que explican este comportamiento social e individual de la sociedad alemana durante la Segunda Guerra Mundial y antes. Increíble, increíble, increíble. Sigamos avanzando en el tiempo, nos vamos a ir al siglo XXI y vamos a hablar del nuevo relato, porque hoy el antisemitismo ya no siempre se presenta con símbolos medievales o nazis. Muchas veces lo estamos viendo, aparece disfrazado de política, como un antisionismo radical, política. ¿Dónde está esa línea que separa la crítica legítima al Estado de Israel del antisemitismo encubierto? Como cuando se habla de antisionismo. Mira, yo soy de la idea que después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, resultaba feo, poco cómodo, hablar de antisemitismo Okay. o de odio al judío.
¿Qué ocupo entonces? El antisionismo, que es lo mismo que el antisemitismo. Yo quisiera ser bien claro en esto, digamos, una opinión mía, pero la creo. Separar el judío del sionista no se puede. Los judíos son sionistas. Tú podrás estar de acuerdo o no en rezar todas las mañanas, pero no puedes separarlo, es parte del judaísmo, porque si no, no seríamos pueblo. Una de las características de los pueblos es tener una raíz en un territorio, y eso es el sionismo. Dicho esto, entonces, ¿cómo puedo atacar hoy día en que es mal visto decir no me gustan los judíos? Lo ataco políticamente, pero lo ataco de tal forma que no le permito a este grupo, ¿sí?, acceder a la autodeterminación, o sea, a ser libre. Es como que volvemos a la época de los romanos, a la Edad Media, en que el judío no puede autodeterminarse, no puede ser libre. Pero hoy día lo decimos de manera más elegante, antisemitismo. Pero para que no suene como que es odio al judío, ocupo la política. Pero la gente que ocupa este recurso lo hace mal, porque, te insisto, los judíos somos sionistas. A mí me puede gustar o no el gobierno cubano, pero yo no estoy por la desaparición de Cuba. No. En el caso de los sionistas, los antisionistas, sí, yo estoy en contra del gobierno de Israel, pero Israel tiene que desaparecer. No se logra hacer la separación. Y eso hace que no sea más que un discurso antisemita. Esto de que cuando hay que aclarar las cosas y decir, yo no tengo nada contra los judíos, pero sí estoy en contra del gobierno de Israel, o sea, la aclaración ahonda el problema. Cuando uno tiene que aclarar algo, ¿sí?, normalmente es porque las cosas no están claras. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que esto del antisemitismo es parte de un relato que se une a distintas causas que ha tomado, digamos, la izquierda mundial al quedarse sin causas. Porque con la caída del muro de Berlín ya no, el tema de la pobreza dejó de ser, porque era una mentira que allá se vivía mejor. Las libertades allá no existían, entonces, segunda mentira. Después empezamos a hablar de la desigualdad, en el mundo cada vez hay menos desigualdad, cada vez hay menos pobreza, entonces, ergo, tomemos algunas manifestaciones que aún están dando vuelta en el mundo. El tema LGTB, el tema de feminismo, el tema de las causas políticas, y entre ellas el conflicto del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque se ve a este país sionista, para seguir con la temática, poderoso, le va bien, que está luchando contra unos pobrecitos. Pero nadie hace esta comparación en África, porque los que pelean allá son dos pobres. Entonces a la izquierda no le sirve ese discurso. Entonces, me sumo a este antisionismo mundial, le meto la política, como tú decías, y además le agrego algo que quizás podríamos haberlo mencionado cuando hablamos de los filósofos, los pensadores. Mira, hay un pensador judío, se llama Robert Steiner, y él dice que el antisemitismo y el antisionismo, entre otras cosas, se debe a que los judíos son percibidos como un pueblo moral. Entonces él dice, ¿por qué el mundo va a tener que aguantar a un grupo de personas que se cree, según ellos, con una autoridad moral superior y le tenemos que hacer caso? Bueno, los judíos trajeron al mundo los 10 mandamientos, que es la base moral de Occidente, y de ahí han ido evolucionando, y a pesar de todo, Roberto, a pesar de todo, de todas las persecuciones, de todos los exterminios, etcétera, hay algo que molesta al antisemita, es que el judío sigue aportando. Y le aporta incluso a los antisemitas, porque, digamos algo súper claro, el antisemita es un hipócrita que vive escondido, aprovecha una coyuntura para aparecer, ¿sí? Pero mientras estuvo escondido, detrás de esa máscara de persona, digamos, de bien,
por dentro seguía siendo antisemita y ocupaba inventos israelíes de profesores judíos, sionistas, pero aprovecha una coyuntura y aparece. Y cuando la coyuntura desaparezca, va a desaparecer. Pero el antisemitismo ha estado y va a estar mientras existan los judíos, porque esa espina que nosotros tenemos o que nosotros le provocamos al resto, espina vista por ellos, no por nosotros, Sí. seguimos aportando, que seguimos siendo parte, que queremos un mundo mejor, sin pedir nada a cambio. ¿Qué es lo que piden los judíos a cambio? Nada. No. Solamente aportar. Y eso molesta a los que son odiadores, digamos, y antisemitas furibundos. Sí. Oye, bueno, el tiempo voló. Es que, bueno, teníamos que hablar desde Roma hasta ahora, así que tenía que volar, así que hay harto que hemos conversado y nos hemos entretenido bastante. Muchos Pero siglos. hablando desde Roma hasta hoy, la pregunta, me queda una última comentario, pregunta. ¿Qué le dirías a quienes creen que el antisemitismo es cosa del pasado y no un desafío actual? Hay harta gente que piensa eso. No. Yo le diría a esa gente que no se autoengañe. El antisemitismo va a perdurar mientras existan los judíos. Y para lástima de todos, los judíos perseveramos. Siempre van a estar los judíos. Por alguna u otra razón, los judíos siempre van a estar presentes. Y en todos los ámbitos. Entonces, la gente siempre se va a encontrar con judíos y siempre van a haber personas que gustan de los judíos o que no tienen nada en contra de los judíos y los ven como un igual, y quienes odian a los judíos. El problema de los que odian a los judíos, yo les diría que si se quedan sin judíos, ¿a quién van a odiar? Sería un problema. Ahora, Bueno. el problema es que tú partes odiando a los judíos y después sigues odiando a los negros, a los LGTB, a los distintos, a los que tengan... En fin, entonces, el antisemitismo tiene que ser tomado como una alerta. No solamente porque se ataca a los judíos, sino porque es la puerta de entrada a la xenofobia, al odio. Y una sociedad que se mueve en base al odio está condenada al fracaso. Entonces yo creo que si algo podría yo, decirle a la gente que mira tu podcast, es que no hay que ser indiferente. El antisemita está en todos lados. No hay que callarse, hay que enfrentarlo, no con violencia, sino con ideas, con razón, y de esa manera dejamos de ser indiferentes al tema. Yo creo que una de las mayores victorias que podría tener el antisemitismo es la indiferencia, y la indiferencia se combate diciendo las cosas, mostrándolas, explicando. La educación es fundamental la educación, y por eso la irresponsabilidad en los gobiernos, cualquiera sean, de que la educación, no solo la educación explicando y detallando lo que es el antisemitismo, sino la educación en general, para que se permita el razonamiento. Cuando una persona razona, ¿sí? No puede ser odiadora, porque el odio es una emoción, no es una razón. Y la razón debe, si bien la emoción deben estar siempre balanceadas, pero hay situaciones en que la razón debe primar. Y ante este tipo de situaciones, a mí me parece que la razón está por sobre la emoción. Excelente. Bueno, estas últimas palabras cubren este espacio desde Roma hasta la actualidad. La verdad es que nos paseamos por los diferentes siglos. Ha sido una clase magistral, Claudio. La verdad es que te agradezco. Te agradezco también en nombre de toda la gente que va a ver este programa, Cultura Pura. Y el mensaje último, fantástico. Claudio Lanis, excelente, erudito, maravillosa la charla que tuvimos hoy día. Quiero invitar naturalmente a toda la gente que nos está viendo en todas partes del mundo. Incluso el otro día me llegó una nota de un selenita, porque le gustó el programa. Entonces, invitarlos a todos a un próximo Café con Cabaná tan interesante como este, porque tenemos invitados desde Israel, Túnez, África, en fin, cubriendo todo lo que nos pasa alrededor del mundo. Así que Café con Cabaná, gracias Claudio, y nos vemos en un próximo programa. Que estén bien. Hasta luego, gracias a ti, Roberto.